vamos a ir al Parque de la Independencia, donde hay unos choripanes también muy interesantes, pero no vamos a hablar de comida, no, para quedar para otro momento vamos a hablar de historia de este parque, que los futboleros conocen, porque como dijo Diego, es donde está el estadio de Newell's, llamado Estadio Marcelo Bielsa, pero hay mucha más historia para conocer del Parque de Independencia y por eso vamos a tomar contacto de vuelta con mi compañero Diego Zucalesca. Diego. Ahí está, y también me puede decir Galán si querés, pero bueno, no importa, ya vamos a ver, ya lo hablamos de eso en Buenos Aires. Ustedes pueden ver, apreciar seguramente esa fuente maravillosa que está aquí en el Parque de la Independencia, que bueno, queremos entender un poco de ese origen, cómo llega semejante fuente a este parque, y para eso tenemos nada más y nada menos que a Rafael Yelpi, quien es historiador, poeta, periodista, ciudadano ilustre desde 2009 de esta hermosísima ciudad de Rosario. Pero ya pasé la época de los galanes. Ya pasó, pero no, tiene lo suyo también Rafael, ¿eh? Bueno, Rafael, te trajimos este reducto leproso, te pedimos disculpas por el tema, No, está bien. para hablar de la historia del parque. Contanos un poco, contanos el origen, por ejemplo, de esa fuente. Bueno, vos me preguntabas por la fuente. Esa fuente se llama la Fuente de los Españoles, conocida como la Fuente de los Españoles, porque fue donación de la colectividad española con motivo del primer centenario de la Revolución de Mayo, en 1910. Y el material del que está hecho la mayólica y cerámica son traídos desde España. Es uno de los lugares, digamos, emblemáticos del parque, como lo fue en su época, como lo es todavía incluso el laguito, la montañita, el palomar, todas esas cosas que tienen los parques. Son los parques más grandes de la Argentina, ¿no? Y en cuanto a la historia del parque, es una historia bastante, digamos, pintoresca. No en sus orígenes, porque el parque, bueno, vos lo has señalado, se proyectó a principios de siglo a través de un intendente muy progresista que se llamó Luis Lamas. Bueno, él con una perspectiva importante para un gobernante, para un gestionador público, se imaginó que alguna vez este parque, que cuando él lo pensó estaba en los extramuros de la ciudad, llamémoslo en los arrabales de la ciudad, una zona casi despoblada, iba a ser con el tiempo un pulmón importante verde enseguida, y está en el medio de la ciudad, con lo cual su visión era bastante acertada. Este parque en realidad lo construyeron los presos de la cárcel cercana, todavía está la cárcel muy cerca de aquí, en trabajos que no eran forzados, pero eran trabajos, llamémosle, comunitarios. Hay una fotografía incluso muy... Comunitarios forzados. Comunitarios forzados, para ser más preciso. Igual que el laguito. También en la construcción del laguito trabajaron los presos de la penitenciaría de Rosario. Hay también una foto muy linda de la época de la construcción del laguito, donde se ven incluso, se puede dar la data precisa de la fecha, porque las señoras están con los largos vestidos polizones, con las sombrillas que se usaban en el verano y todo lo demás. Esa es la historia del parque, digamos, que es un emblema de la ciudad y que los rosarinos quieren mucho. Esto los fines de semana se llena de gente, de chicos, de matrimonios, hacen picnic, como en Palermo, como en todos los parques importantes. Una ciudad que tiene un dato llamativo, por lo menos lo fue para mí, que es que no hay acta de fundación, no hay fecha cierta y tampoco hay un nombre de ese fundador. ¿Quién fundó Rosario? Nosotros no lo tenemos como un orgullo, eso. Lo tenemos como una carencia en realidad. Es cierto, de las grandes ciudades argentinas, Rosario no consta con ese documento iconográfico tan tradicional que es el conquistador con la espada, el yelmo, el poste y diciendo que aquí se funda la ciudad de tal. No pasó eso. No somos una ciudad más nueva, además. Hay ciudades en Argentina que tienen más de 500 años, Santiago del Estero. Nosotros somos una ciudad de principios del siglo XIX, tampoco sin fecha precisa, porque no hay fecha de fundación, de 1700, 1712, 1715. Y además de no tener fundador, lo que sí tenemos es la data cierta de dónde se emplazó, digamos, el primer poblado, la primera villa, la primera villa del Rosario, que es en los alrededores de lo que hoy es la catedral metropolitana nuestra. Vos me decías los fundadores. Hubo una teoría durante muchos años que afirmaba que el fundador de Rosario se llamaba Francisco de Godoy. Personaje que no solo nunca existió, sino que además tampoco hay ninguna manera de demostrar que existió, porque no hay ningún documento que pruebe que alguna vez estuvo acá, ni que vino con nadie, ni con los colonizadores, ni con los conquistadores. Pero Rosario tiene una calle con su nombre, también llamativamente. Sí, señor, Avenida Godoy, al cual no le han cambiado, le han adosado en cierto tramo el nombre de presidente Juan Domingo Perón. La vieja, para nosotros la vieja Avenida Godoy. Y después, con el tiempo, un historiador rosarino, el ingeniero Alberto Montes, publicó un libro que se llama Santiago Montenegro, fundador de Rosario. El centro cultural que yo dirijo está en la Plaza Montenegro, justamente. Se llama Plaza Montenegro por Santiago Montenegro. Que en realidad no fue ningún fundador, fue un español,
de cierta riqueza, que tenía terrenos en esa zona adyacente a la catedral y que de alguna manera fue el primero que loteó y le dio cierta traza a esa incipiente reunión de vecinos que después constituyeron lo que hoy se llama Ciudad de Rosario. Impresionante, realmente algunos datos llamativos. Una Rosario realmente que tiene un valor, una importancia, ¿no?, a nivel federal tremenda. De hecho fue uno de los principales puertos, si no incluso por encima de Buenos Aires, allá por 1880. Y sin embargo, con Buenos Aires, ¿cómo fue la relación a partir de eso? Rosario fue el mayor puerto exportador de granos del mundo en un momento determinado, entre 1900 y 1910, 18, por la condición de capital, digamos, de la Pampa Gringa que tenía Rosario. Y a partir de ahí es cuando comienza también su importancia demográfica, porque tiene un crecimiento casi geométrico con la inmigración, y además comienza también a asentarse su poderío económico. Tanto que fue llamada la Chicago Argentina. La Chicago Argentina no por los gángsters, como muchos piensan, y la mafia, sino porque la bolsa de Chicago, donde se cotizaban los granos en Estados Unidos, esperaba el cierre de la bolsa de comercio de Rosario para determinar el precio de los granos en el mercado internacional. Impresionante, bien. Bueno, hasta acá hablamos con Rafael Yelpi, la verdad te agradecemos muchísimo. No, digo al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un placer conocer un poco más de esta bellísima ciudad de Rosario, donde nosotros nos quedamos acá. Seguramente vamos a tener muchas cosas más acá en vivo en Argentina.